compartir también la pantalla. Por favor, me confirman que están observando la pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, estamos entonces en el curso de estadística, específicamente en la fase número 3, análisis de la información. Mi nombre es Alberto Alain Cabrales Díaz, pertenezco al CIP Turbo, hoy diciembre 4 de 2024. Y como siempre les hemos mencionado, es muy importante que tengamos a la mano la agenda del curso, ¿verdad? Que es la que nos orienta. Es una agenda semaforizada, entonces nos va a dar cuenta de cómo estamos en la actividad, por qué actividad vamos y cuántos días siempre hacen falta para el cierre de la actividad. La actividad anterior, ustedes la conocieron, fue la fase número 2. Esta fase número 2, que ya la pasamos, organización y planeación. Miren que en esa fase número 2, muy importante, tuvimos en cuenta, analizamos y estudiamos todo lo que tuvo que ver con las variables cualitativas. ¿Sí? Muy importante, ya cerró, todo el mundo tiene su calificación, verificar esa calificación para, si tienen alguna duda, alguna recomendación, por favor, por correo interno, me la hacen saber para darle solución a esa dificultad que se les haya presentado. Y en estos momentos entonces nos encontramos en la fase número 3, como les comentaba, esa fase número 3 tiene el nombre de análisis de la información. ¿Sí? Esa fase número 3, aplicar las medidas estadísticas univariantes. Entonces aquí aparece un primer concepto, eso de univariantes. Vamos a ver a qué se refiere eso de univariantes. A través del cálculo e interpretación del software estadístico, vamos a seguir usando nuestro software Infostat. Los que deseen trabajar y han trabajado en Excel lo pueden hacer o en otro software que cumpla esas funciones. No perder de vista el anexo número 1 con el que vamos a seguir trabajando. Entonces, la actividad, implementar técnicas estadísticas univariables a la base de datos. ¿Se acuerdan que la base de datos es el anexo número 1? Lo vamos a traer nuevamente a nuestro CIPA para analizarlo. Y la evidencia, pues, el documento con el informe final que evidencia el análisis univariante. Estamos a 12 días del cierre de la actividad. Esa actividad, que es la fase número 3, cierra el día 16 de diciembre. Es una actividad de carácter individual con un peso evaluativo de 120 puntos. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Sí, profe. Es que yo estuve viendo la guía y veo que en esta no hace referencia el trabajo final no dice nada acerca de introducción ni de los objetivos o justificación o conclusión. La guía no menciona nada de eso. Ahora verificamos que vamos a ver la guía de aprendizaje, la abrimos, la leemos, la analizamos. Recuerden que en los IPA siempre hacemos eso y respondemos esas preguntas. Sí es bueno que los trabajen, por normas APA lleven todos estos apartes, ¿no? Así como hicimos en la fase número 2, que también hicimos, pues introducción, objetivos, justificación, ¿no? Es muy bueno que los trabajos lleven estos puntos, como le digo. Y bueno, ahora verificamos la guía y ahí tenemos. Esa guía que está mencionando la compañera, esa guía está aquí, guía de aprendizaje. En nuestra plataforma, al abrir la fase 3, se nos despliegan estas ventanas en las que tenemos acceso entonces a la guía de aprendizaje, que sabe que es el documento que nos orienta acerca del trabajo que vamos a realizar, los contenidos y referencias bibliográficas, estos que tenemos aquí que son de rigor académico. Siempre les he insistido, debemos consultar bibliografías que tengan rigor académico, es decir, que tengan un peso académico.
para nada Wiki, Rincón del Vago, cualquier otra bibliografía que no tenga un soporte académico. El foro, sabemos que es el espacio donde hacemos la interacción, y este último espacio o aparte que tenemos dentro de la fase 3, que es donde se entrega la actividad. Y aquí está la guía de aprendizaje, ¿sí? Análisis de la información. Ahora la desplegamos, la miramos. Vamos a desplegarla, salirnos un poquito de acá y a observar esa guía de aprendizaje, leerla, y vamos haciendo interacción con la presentación que les acabo de traer. Entonces, esa guía de aprendizaje, que también nos las menciona la compañera, acá la tenemos, es la guía de aprendizaje de la fase 3. O sea, que tenemos todas las orientaciones, el peso evaluativo, que ya lo habíamos analizado, cuántas horas de trabajo debemos dedicarle, son aproximadamente 24 horas de trabajo para poderla desarrollar. Ya sabemos que esas 24 horas, pues, lógicamente no van a ser continuas, sino que van a ser discontinuas durante todo la fecha en que está abierta y la fecha en que se cierra o finaliza la actividad. ¿Sí? ¿En qué consiste la actividad? Miren que me dan una bibliografía que ya debemos haberla leído, consultado muy bien. Y bueno, vamos a pasarnos un poquito, adelantarnos a ver lo que dice la compañera, que es la presentación de la actividad. A ver si de pronto tenemos en cuenta eso. Situación de orden académico, nombre del estudiante. Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes, bueno, ya sabemos que debemos cumplir normas de ortografía, condiciones de presentación. Se va a pasar por Turnitin. A ver si consolidación. Yo me asusto acá una mosca. Consolidación de la información. Finalmente, cada estudiante debe organizar todas y cada una de las actividades en un informe por medio de un archivo en PDF. Dicho informe debe contener tablas, gráficos, cálculos e interpretación. Muy importante esto de la interpretación, y lo vamos a tocar. La interpretación de las medidas univariantes y demás elementos procesados, permitiendo detallar la problemática de estudios. ¿Se acuerdan que es el anexo número 1, identificación de los principales factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo? El archivo deberá se deberá subir al entorno de aprendizaje y evaluación, que se los acabo de mostrar, ¿verdad? ¿Sí? Las evidencias para desarrollar, es lo que dice la compañera, es cierto. Posteriormente, ingresar al recurso, análisis. El archivo no se debe nombrar de la siguiente forma. Tengan en cuenta que todos los productos independientes, lo que les había leído. Sí, pero entonces es muy bueno que, aunque no aparezca así, pues, tengamos en cuenta la presentación de los objetivos, una justificación y pues la resolución de los puntos que vamos a analizar. Entonces, paso número 1 del trabajo: mapa mental. Ya en la fase 2 habíamos construido un mapa mental. ¿Qué errores? Bueno, encontramos algunos, en vez de un mapa mental, le hicieron un mapa conceptual, se les hizo la corrección. Recuerden que el mapa mental, acá tienen un esquema de cómo se hace ese mapa mental. La idea principal siempre va en el centro, y en los alrededores, pues hay que usar colores, hay que usar imágenes para hacerlo mucho desde el punto de vista visual mucho más agradable, ¿no? Ese mapa mental. Ese es el primer punto. El estudiante deberá resumir cada una de las medidas estadísticas univariantes. Ojo, cuando me hablan de univariante, me quieren decir que solamente es una variable la que se va a analizar. Una variable, ¿sí? ¿De dónde? Pues del anexo número 1, que ahora también lo vamos a medir. Y lo vamos a, perdón, a medir, no, lo vamos a mostrar y analizar. Medidas de tendencia central, ¿sí? Medidas de posición, medidas de dispersión, medidas de asimetría y apuntamiento. Entonces, esas medidas estadísticas univariantes las debemos
construir en el mapa mental. Y mire que aquí me lo resaltan y en negrilla. Debe realizar un mapa mental describiendo ampliamente, ¿sí? O sea, ampliamente las características, los parámetros, la clasificación, aplicación, entre otros. Y aquí me explican lo que es un mapa mental. Cabe aclarar que un mapa mental es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas, formas esquematizadas. ¿Sí? Y me explican detalladamente cómo construir ese mapa mental. Puedo colocar ejemplos, pero debe ser de mi autoría el mapa mental. Error. Estamos algunos cogiendo mapa mental, tomando mapa mental de la web, tomándole una foto y subiéndolo en el trabajo. No, debe construirlo usted y hoy vamos a dar también a recordarla. Es todos este tipo de medidas estadísticas univariantes para que usted tenga herramientas para construir ese mapa mental. ¿Eh? Importante socializar el mapa mental en el foro 3, análisis de la información. Además, cada estudiante deberá dar un comentario sobre el trabajo de los demás, proponiendo cómo complementarlo. Entonces veo el trabajo de un compañero, el mapa mental, entonces yo le propongo, agregarle imagen, te faltó las medidas de tendencia central, las medidas de asimetría, apuntamiento, bueno, todas esas. Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el estudiante consulte en la biblioteca. Bueno, ahí finaliza el paso número 1. ¿Preguntas, dudas al respecto del paso número 1? No, señor. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito la presentación que ya teníamos. Recordar un poquito, bueno, que es una variable estadística, es una característica que se observa en las unidades estadísticas y que tiene por lo menos 2 valores. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos estudiado en la fase número 2? Entonces, una variable del género, pues, valores masculino o femenino, el estrato socioeconómico, número de hijos, ¿sí? Tiempo de vida útil. Y aquí es muy importante, mire, tenemos la clasificación de las variables. Entonces, en la fase número 2, nosotros estudiamos, nosotros tocamos lo que tiene que ver en la fase número 2 con las variables cuantitativas. ¿Sí? Las variables cuantitativas. Ahora, para la fase número 3, vamos a tocar las variables, perdón, tocamos las cualitativas en la fase número 2 y ahora vamos a tocar las cuantitativas. Acá yo coloco la opción de para poder ir. Entonces les decía, este tipo de variable ya lo estudiamos en la fase 2, ¿sí? Que son las cualitativas. Para la fase 3 nos vamos a enfocar en las cuantitativas. Y mire que aquí, con esta gráfica me muestra de que las cuantitativas tienen que ver con un aspecto numérico. Y ellas pueden ser continuas o discretas. Vamos a recordar aquí rápidamente, bueno, las cualitativas ya las estudiamos en la fase anterior. Quiero centrarme en las variables cuantitativas, ¿sí? Cuando la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica. Ojo, como vamos a elegir variables cuantitativas del anexo 1, debo tener en cuenta que son las que están en escala numérica. Y esas variables pueden ser discretas. Todos los valores que toma son números enteros. Y aquí tenemos los ejemplos. Cantidad de amigos. ¿Sí? Entonces, números enteros. Número de hermanos, cantidad de objetos. Y la continua, los valores que toman pertenecen al conjunto de los reales. Es decir, que pueden tomar valores intermedios que son decimales. Entonces, estatura de una persona, medida del tiempo, peso de un objeto, masa de un objeto, todas son variables cuantitativas continuas. ¿Sí? Entonces, es muy importante
que aprenda a diferenciar entre una variable cuantitativa discreta y continua, porque lo va a necesitar ahora en el trabajo. Como siempre, vamos a presentar esos datos en tablas de frecuencias y en gráficos. Y vamos a recordar entonces las medidas de tendencia central. ¿Sí? Recuerden que vamos a estudiar medidas estadísticas univariantes. O sea, una sola variable vamos a tener en cuenta y ahora miramos con lo que tiene que ver con el paso 3, específicamente cómo hacemos el trabajo. Entonces, las medidas de tendencia central entregan información resumida acerca de un conjunto de datos. Y tenemos dentro de ellas la media aritmética o el promedio. ¿Quién no ha utilizado un promedio de nosotros? Todos siempre hemos utilizado los promedios. La mediana y la moda. Entonces, el promedio, ¿sí?, o la media aritmética corresponde al número que se obtiene al sumar todos los valores, ¿sí?, sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos. Se representa de la siguiente manera. Y la fórmula para calcularla, pues, acá la tenemos. Suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Y eso me da la media aritmética o el promedio, ¿sí?, que nosotros ya hemos, aquí ya se acuerdan que en la fase 2 ahí resolvimos este ejemplo de cómo se calcula la media, ¿tá?, sumando y dividiendo entre el total. Esa media aritmética no necesariamente está en el grupo de datos. O sea, puede dar un valor que está o no está en el grupo de datos que me han dado. La mediana, mire, esto es muy importante porque lo vamos a estudiar en el día de hoy. La mediana o percentil 50, o sea, es lo mismo. Cuando me dicen, vamos a calcular el percentil 50, es la misma mediana, ¿sí? Que si ya me dan la mediana, yo sé que es el percentil 50. Y ahora vamos a ver a qué también hace equivalencia esa mediana dentro de las medidas de posición. De un conjunto de datos es el valor que ocupa la posición central, ¿sí?, cuando los datos han sido ordenados en forma creciente o decreciente. Para calcular la mediana se deben ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor y encontrar el dato central de la mediana. La mediana es el valor que deja por debajo y por encima de él el mismo número de observaciones. Entonces uno observa, si yo lo organizo este conjunto de datos, en este caso están organizados de menor a mayor, que queda en el centro, es la mediana. ¿Sí? Por lo tanto, entonces uno dice, la mediana de este conjunto de datos, en este caso, es 6. Cuando no tengo un valor central, sino que al ordenar me queda, mire, tanto a la izquierda, en este caso 2 valores, a la derecha 2 valores, estos valores que están en el centro, promedio esos 2 valores para encontrar la mediana. ¿Sí? Se dividen en 2 grupos de 3 datos. La mediana es el promedio entre 15 y 25, es decir, que la mediana es 20. La mediana también puede o no estar en el grupo de datos que me han dado para analizar. Y la moda de un grupo de datos corresponde al valor más frecuente. Ya sabemos lo que es esto de la frecuencia absoluta. El que tiene mayor valor de frecuencia absoluta es la moda, es decir, el valor que más se repite. Palabras más castizas. Entonces uno mira acá, sí, valor que más se repite, 4. Por lo tanto, la moda es 4. Y la moda, pues hay valores que son unimodales, o sea que solamente hay una moda, dimodales, polimodales, o a veces no hay moda, ¿sí?, como en este caso, porque todos están en la misma, tienen la misma frecuencia absoluta, todos los valores. Entonces, no hay moda. Puede que hayan 2 modas, o sea, puede ser unimodal, dimodal, polimodal, o en ocasiones no haber moda. Eso recordando porque lo habíamos estudiado en la fase número 2.
Mire que de las medidas de tendencia central, recuerden que usted va a hacer un mapa mental de todo esto, por eso lo voy a ir repasando, pero ya usted se va a encargar de profundizar en eso con ese mapa mental. Entonces, en estas medidas de posición, es que los nombres me van indicando algo, ok. Medidas de tendencia central, ¿verdad? Hacia el centro. Ahora, medidas de posición, porque están organizadas en unos lugares. Ahora vamos a ver con un ejemplo eso. Se trata de medidas que dan cuenta de una determinada posición dentro de la distribución de unos datos. Su propósito es resumir en un solo número la posición o localización de la distribución de datos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos ya que hablar en términos de porcentajes. Con un ejemplo lo vamos a analizar. Y pues ya acá aparece un concepto, que son los datos no agrupados y los datos agrupados. En el día de hoy también vamos a ver a qué tipo de variables. Acuérdense que en la fase 3 estamos en las variables cuantitativas. Entonces hay discretas y continuas. Vamos a ver a cuál se le aplica estas medidas de posición, a qué tipo de variable. Entonces ellos pueden ser cuartiles, quintiles, deciles o percentiles. Entonces, los cuartiles son 3 valores de la variable de una distribución que la divide en 4 partes iguales. ¿Sí? Cuartiles divide en 4 partes iguales. ¿Sí? Entonces hablamos del 25, 50, 75%. Y lógicamente el 100%, porque se va a dividir en 4 partes iguales. Y el quintil, mire que los nombres me van indicando, los quintiles, ¿sí? Representan una posición que divide el conjunto, el nombre lo indica, en 5 partes iguales. ¿Sí? 5 partes iguales. Los deciles, entonces, dividen en 10 partes iguales. Con un ejercicio lo vamos a entender. Y el percentil, ¿sí? Son cálculos de una posición la cual está usada para determinar el valor del dato bajo, el cual se encuentra en porcentaje. ¿Sí? Cuando hablamos de porcentaje, entonces porque hablamos de 100. Es muy importante, eso lo aplicamos para datos no agrupados y para datos agrupados. En el día de hoy vamos a aclarar eso. ¿Oyeron? Y qué tipo de variable aplicamos a cada uno de ellos. Es dando un repaso para que tengan herramientas para construir su mapa mental. Recuerda que el mapa mental debe llevar todas estas medidas univariables. Ahora, la medida de dispersión, creo que es una tendencia central, posición, dispersión, ¿sí? ¿A qué tan dispersos están los datos? ¿Sí? Medida de dispersión o variabilidad nos indica si las puntuaciones o valores están próximos, ¿sí? Están cercanos, juntos o están muy dispersos. Esos valores, esos datos, ¿sí? Esas observaciones están muy dispersas o están cercanas. Aquí tenemos el rango, ¿sí? Vamos a, se obtiene, bueno, esto es muy fácil, restando el valor más bajo al valor más alto, ¿sí? Que obtiene uno el rango, cuando hay valores. Tomo el alto, le resto el valor más bajo y eso me da el rango. La varianza media de las diferencias cuadráticas de n es una cantidad positiva. Y esta es muy importante, la desviación estándar, ¿verdad? A sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Y vea, no se pueden analizar los datos. Por ejemplo, yo no puedo analizar un promedio si no tengo en cuenta una medida de dispersión. En este caso, la desviación estándar. ¿Sí? Porque el promedio puede ser o no puede ser representativo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso de los promedios de nuestras calificaciones, de nuestras notas, pues yo tengo 4, 5, pero tengo por allá un 1. Mire que ya hay un valor que no está tan cercano, que está muy alejado, que está muy disperso y me afecta el promedio. Ya el promedio deja de ser bastante representativo. Ahí les voy a mostrar el informe, por ejemplo, del INFES de los colegios. Y ustedes van a ver que siempre está acompañado el
promedio, que es el puntaje global de la desviación estándar, para ver si ese promedio es representativo. O sea, hay muchos estudiantes, si es muy alta la desviación, hay muchos estudiantes que quedan lejos de ese promedio, ya sea que estén por encima o ya sea que estén por debajo de ese promedio. Y las medidas de asimetría y apuntamientos son fundamentales para analizar la forma y características de las distribuciones de datos. La simetría se refiere a la desviación de una distribución respecto a su simetría, ¿verdad? Eso con un video que también tenemos en el blog lo podemos analizar y entender. Identificándose como positiva cuando los valores más comunes son menores, ¿eh? Y negativa cuando estos valores mayores representan una cola hacia la izquierda. Bueno, vámonos a devolvernos acá, salirnos de aquí, vamos a devolvernos a nuestra presentación. Esto lo vamos a analizar ahora, sigamos trabajando. Entonces, listo. Mire que es este mapa mental debe recoger todas esas medidas estadísticas univariantes. La de tendencia central, las que les acabamos de explicar, medidas de posición, de dispersión, medidas de asimetría y apuntamiento. Explicarlas ampliamente. Ya sabemos el mapa mental, todo lo que debe llevar, los colores, las imágenes, las descripciones. El paso número 2, aplicación de las medidas estadísticas univariantes. Para el desarrollo de esta actividad es necesario que el estudiante consulte en la biblioteca de la UNAD, luego diríjase a la base de datos y filtre letra S, Scopus o W, web de ciencia u otra base de datos y busque un artículo académico a nivel internacional en una segunda lengua. Como nuestra universidad le está apuntando a la Profe, internacionalización, sí, mi reina. profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo ya estaba haciendo ese paso y en realidad no, pues seguí los pasos ahí como dice el punto, pero en realidad no se encuentra ningún documento o no me salió. De pronto usted nos puede indicar en realidad cómo hacer el proceso para encontrar esos documentos. Ok. O también les voy a compartir. Recuerden que no necesariamente tiene que ser de esta base de datos. Aquí le dice, u otra base de datos. ¿Sí? O sea que, claro, siempre con rigor académico de otra universidad. Y lo que va a buscar es un artículo académico o científico a nivel internacional en una segunda lengua, preferiblemente inglés, de su interés, donde se relacionen las medidas estadísticas univariantes. ¿Sí? Porque siempre cuando se construye un artículo se le aplica la estadística, ¿verdad? Se hace una investigación y pues ahí vamos a encontrar la aplicación de estas medidas univariantes. No se preocupen que si no yo les comparto varias bases de datos donde podemos encontrar este tipo de artículos. ¿Sí? Porque este es el procedimiento para descargarlo directamente de la universidad. En este caso de nuestra universidad de la UNAD. Pero si no, pues tranquilo que yo les comparto también bases de datos que tienen estos tipos de artículos. Y bueno, aquí en el paso 3, mire que es muy importante leer detenidamente para saber lo que voy a hacer y comprender bien. Paso 3, medidas univariantes. Y mire, me habla aquí de una variable. Esa variable discreta, ¿qué características tiene? Entonces, escucho. Variable discreta, ¿qué características tiene? Voy a activar el micrófono, no se preocupe. ¿Números enteros, profe? Correcto. Muy bien. Entonces, es una variable de tipo cuantitativa, ¿sí? Está en una escala numérica y esos números son enteros, discretos, ¿sí? Entonces, ojo, del anexo 1, vamos a abrir nuestro anexo 1, vamos a tenerlo aquí a la mano. Está el anexo 1.
Recuerden que el anexo 1 está en el mensaje de apertura del foro. Lo tenemos ahí. También está en la fase número 2. Es el mismo anexo que trabajamos en la fase 2. Con esa base de datos vamos a trabajar. Entonces, miren, aquí tengo en la parte superior las variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estado civil es una variable ¿de qué tipo? Cualitativa, profe. Correcto. Entonces, mire que ya esta no me sirve, no la puedo utilizar. Es cualitativa. Y ya me dijeron que vamos a trabajar en esta fase número 3 con variables cuantitativas. Y este primer punto me dice que son variables discretas, números enteros. Entonces, yo busco aquí en mi anexo yo, y miro, analizo. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estoy Puede ser la revisando. edad, profe. Pues es que la edad casi, porque bueno, aunque creo que aquí está toda con números enteros, no queríamos, pero, uy, la Número edad de está, personas en el hogar también. bueno, también, número de personas en el hogar, ¿sí? No queríamos, pues, sí. Esta también, Apgar, ya sabemos a qué se refiere este puntaje, ¿verdad? Bueno, el estrato, número de personas en el hogar, ¿sí? Número Hijos de hijos nacidos. nacidos, sirve que son enteras, ¿sí? O sea que son variables discretas. Pero mire esta, por ejemplo, tratando de las semanas, que tienen ahí algunas un número decimal, que todas están en 00, pero pueden ser decimales, ¿no? Como para que aprendan a diferenciar la variable discreta de la continua. Vamos a buscar por aquí una. Bueno, esta, por ejemplo. ¿Eh? Semanas de gestación, que sí la habíamos tenido. Esa variable, semana de gestación, ¿es de qué tipo? Ojo, discreta, enteros. Entonces, mire, que para que tengamos presente, continua con decimales. ¿Sí? Y no vayamos a confundir esa variable, que si confundimos la variable, de una vez ya nos tiramos el punto. Entonces, el paso 3, medidas univariantes, variable discreta. ¿Sí? A partir de la base de datos, anexo 1, se la acabo de mostrar, ¿verdad? Ya sabemos a qué hace referencia ese anexo número 1, esa base de datos. Ya sabemos dónde está. Deberá elegir una variable cuantitativa discreta, distinta. ¿Sí? Es decir, que cada uno va a escoger, manifestarlo en el foro y resolver cada uno de los siguientes incisos. Tabla de frecuencias, datos no agrupados. ¿Sí? Diseñar una tabla de frecuencias para datos no agrupados de la variable elegida. A partir de ella, elaborar diagrama de barras y diagrama de puntos. Medidas de tendencia central y de posición. ¿Sí? Para la variable cuantitativa discreta elegida, cada estudiante deberá calcular la media, la mediana, las medidas de posición, cuartiles, percentil 25 y 50, determinar el tipo de asimetría y kurtosis. Pero lo más importante aquí, miren, como fase 3 es análisis, aquí debemos interpretar los resultados. ¿Sí? Debemos hacer una conclusión de cada uno de esos resultados que se obtengan de las diferentes medidas de tendencia central, de posición. A ver, ¿qué podemos concluir nosotros? Si usted no hace eso, está haciendo el 50%, porque el dato, un dato suelto, si usted no lo analiza, no nos está diciendo nada. Lo más importante es que hagamos la interpretación, sacar las conclusiones de los parámetros hallados asociados con la problemática, ¿sí? Identificación de los principales factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo de gestantes del departamento del Tolima.
Medidas de dispersión, ya sabemos a qué se hace referencia. Para la variable cuantitativa discreta, calcular rango, varianza, desviación típica, estándar, todo eso. Socializar. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cómo hacemos eso. Entonces recuerden que tenemos el software, Infostat. Podemos trabajar en ese software. Podemos trabajar en Infostat, Excel u otro. Les recomiendo Infostat, ¿verdad? Siempre vamos a trabajarlo. Entonces, el primer paso es llamar nuestra base de datos. Entonces, nos vamos aquí. Hay varias formas. También tenemos videos en el blog del curso de estadística que cómo se pega esa base de datos. Ya lo hicimos en la fase anterior. ¿Sí? Abrir. Mírenlo aquí, ya yo como lo he pegado varias veces, ya lo tengo por defecto. Abrir. Y ojo, como esta primera parte es el encabezado, yo debo tomarlo desde aquí. Edad, usar la primera fila como nombre de columna y aceptar. Y ya pegué mi base de datos en el software Infostat, que es el software de estadística. ¿Comprendido hasta ahí cómo se pega? ¿Cómo llamo esa base de datos? ¿Cómo la paso? La puedo copiar también, pero tengo que tener en cuenta que si voy a copiar, no puedo copiar el encabezado, sino desde el nombre de cada una de las variables. ¿Preguntas, dudas? Ok, entonces mire. Como voy a trabajar con la primera variable, que es una variable discreta, yo tengo que forzar al software que le entienda eso. Mire que si yo me paro en la variable número de hijos, ya dijimos que esta es una variable discreta. Vamos a analizar discretas en este paso número 3. Y vamos a dejarlas continuas para el próximo CIPAS, para no hacerlo tan largo y que los estudiantes puedan revisar esta grabación. Entonces, miren que si yo voy a la parte inferior de acá del software, dice real. ¿Sí? O sea, él todavía, aunque yo lo pego, yo tengo que forzar al software que él comprenda qué tipo de variable es la que yo voy a analizar. ¿Cómo hago eso? Me voy aquí. Mire que ya seleccioné la variable número de hijos, datos, ¿sí? Datos, acá en la parte superior, se me abre, en la pestaña datos, se me abre toda esta ventana y busco acá en datos, vamos a buscar ahí una cantidad tipo de datos y mire, me presenta 4 tipos de datos. Entero, que son los números que yo necesito, real. Todas estas son cuantitativas, pero en este caso, la mía es discreta. Por lo tanto, es de números enteros. ¿Sí? Y esta categórica, recuerden que la hicimos la vez pasada, era para variables cualitativas. Entonces voy acá entero y mire que ya el software me reconoce, yo lo forcé a que me reconozca la variable como una variable de tipo discreto. Ese es el primer paso que yo tengo que hacer, revisar que todas las variables estén bien o las que vaya a trabajar. ¿Comprendido hasta ahí? Y ya procedo entonces, mire que ya tengo mi software organizado, entonces ahora sí voy a lo que me dice. Ya escogí la variable discreta, cuantitativa discreta, de número entero. Tabla de frecuencias para datos no agrupados. Miren que la variable discreta le aplico los datos no agrupados. Entonces voy acá nuevamente, voy a mi software, ya lo tengo seleccionado. Aquí en estadística, tabla de frecuencia. ¿Sí? ¿Y cuál es la tabla de frecuencia que yo voy a buscar? Entonces me dice número de hijos nacidos. Con esta flecha que señala hacia la derecha, la llevo, le doy a aceptar. Aquí me dice, ¿necesitas el límite inferior? Pues en este caso, como son datos no agrupados, no lo necesito, por lo tanto lo quito. ¿Necesitas el límite superior? No lo necesito, lo quito. La marca de clase la dejo. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí?
No me da la frecuencia porcentual, pero me la da cuando hago el gráfico de tortas, que yo lo puedo llamar. Le doy a aceptar y mire que ya construí mi tabla de frecuencia. Ahí está la tabla de frecuencia construida. La copio y la pego en mi trabajo. Pero lo más importante es que debajo yo tengo que hacer el análisis, ir haciendo el análisis de esa tabla de frecuencia. ¿Sí? Porque él me está diciendo, mire, la clase número 1, número de hijos nacidos, 0. Frecuencia absoluta, 32. ¿Qué quiere decir eso? Esa tabla de frecuencia, ese 32, ¿qué quiere decir? Ese 132, perdón, 132. ¿Qué quiere decir? Otra vez, vámonos aquí al anexo. ¿Qué es este anexo 1? Miren. ¿Qué es este anexo 1? Este nombre yo nunca lo puedo perder de vista. Profe, pues Factores. es la cantidad de mujeres en embarazos que tienen 0 hijos nacidos. Exacto. Uf, ¿sí? Entonces, hay 132 madres gestantes dentro de las 300 que no tienen hijos, están en embarazo, pero hijos nacidos hasta ahí no tenían. O sea, tienen todavía, están en embarazos, hay 132 madres, no tienen. Entonces, ya uno tiene un dato asociado, recuerden que están determinando o analizando los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces usted podría decir, si ve que las madres, por ejemplo, las que tienen 3 hijos tienen un mayor consumo, uno podría decir, bueno, hay un dato asociado a esto, las madres que ya tienen, o las que tienen no consumen. Entonces uno dice, no, cuando ya tienen hijos se da cuenta de la responsabilidad. Bueno, ya usted hace el análisis. Pero lo más importante lo acaba de decir la compañera, ¿sí? Entonces, así se analiza una tabla de frecuencia. Estas son las frecuencias absolutas, que son los datos que se repiten, 132, 91, ¿sí? Aquí hasta 5 hijos. Excelente, muy bien. ¿Preguntas, dudas? Recuerda que si usted no analiza, está haciendo el 50%. Usted coge esto y lo pega, hizo el 50% del trabajo. Lo más importante es que usted haga el análisis. Mire qué sencillo el que acaba de hacer la compañera. 132. Si toma esa variable, si toma otra, usted puede escoger la que desee trabajar. Entonces, listo. Mire que la guía dice, tabla de frecuencia, datos no agrupados. Diseñar la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Elegida. A partir de ella, ahora sí, elabore un diagrama de barras y un diagrama de líneas o puntos. Entonces, ya usted tiene su tabla de frecuencia, ya la hizo el análisis, ahora se va al gráfico. Entonces, para construir el gráfico, recuerden lo mismo. Entonces, vamos aquí a gráficos, gráficos de barra. Muy importante, ¿qué me está pasando? Que cuando van a hacer el gráfico, mire que aunque es un software, nosotros debemos darle los parámetros para que él pueda construir adecuadamente el gráfico. Entonces, este primer digamos, que aparece acá, esa primera palabra que dice caso, no es una variable, pero lo debo pasar aquí a la parte derecha para que él pueda construir el gráfico adecuadamente. Y aquí en criterios de clasificación, sí, me llevo el que yo necesito, que en este caso es número de hijos nacidos. Yo acá le doy a aceptar, ¿sí? Que él me pregunta qué quiere del gráfico, como estamos graficando la frecuencia absoluta, yo le digo, yo quiero graficar la frecuencia absoluta, tratar al eje X como categórico. Recuerden que esto es para variables cualitativas, entonces lo quito porque la mía es cuantitativa y le doy a aceptar. Y mire, ya me construyó el gráfico. Así de sencillo, en 2 pasos. Ahora, todo no lo hace. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí me dejaron algunos el título. Esto lo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que estamos analizando? Entonces, número de hijos, ¿verdad? O
factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en madres gestantes, que es el anexo número 1. Y aquí es el número de hijos y acá es la frecuencia absoluta, ¿verdad? ¿Sí? O sea, esto ya ustedes me lo acaban de decir. Mire que si yo doy clic me van apareciendo en cada uno. Entonces, ¿esto qué es? No es frecuencia absoluta. Yo también tengo que cambiarle de nombres. ¿Sí? 132. Entonces, 0, número de hijos nacidos. 0. Hay 132 madres gestantes que tienen 0 número de hijos. Mire cómo se construyó el gráfico sin ningún problema. Sencillo, le cambio el título. Clareza. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me dice la guía? Me dice diagrama de barras, diagrama de líneas o de puntos. También lo puede construir ahí desde Infostat. Quiero construir ahora un gráfico, pero ese gráfico, mire lo que acá le dice, gráfico de puntos. ¿Sí? La misma historia, le doy a aceptar. Acá le doy entonces frecuencias absolutas. Retiro este parámetro que es para variables cualitativas. Le doy a aceptar y mire que acá simplemente me muestra el punto. Básicamente no me muestra toda la barra, sino el punto mayor. Y ahí lo construí también. ¿Sí? De forma sencilla. Utilizando Infostat. Y hago el análisis. Recuerden que lo más importante, entonces yo tengo que hacer el análisis de ese gráfico. El análisis, decir lo que la compañera me dice, si yo tomo la variable, bueno, este factor asociado, yo puedo observar que hubo mayor consumo, o están el mayor número de mujeres en embarazo en el estudio, tienen en este caso 0 hijos, es decir, no habían salido en embarazo. Bueno, redactar de forma coherente esto. Y ahora, listo, resolví todo eso, hice mi análisis, pero él me dice que yo debo calcular, ojo, yo debo calcular las medidas de tendencia central y de posición para la variable cuantitativa discreta elegida, la misma variable que usted escogió, que va a escoger. Cada estudiante deberá calcular las medidas de tendencia central, media, mediana, la moda, ya sabemos la moda a qué hace referencia, el valor que más se repite, o sea que ya ahí lo encontramos, medidas de posición, cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2, cuartil 3, percentiles 25 y 50, determinar el tipo de asimetría y kurtosis, interpretar los datos, sacar conclusiones de los parámetros hallados y asociarlo con la problemática. Sacar las conclusiones y asociarlos con la problemática que estamos estudiando. ¿Cuál es la problemática? La identificación de los principales factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo de gestantes del departamento del Tolima. ¿Sí? El caso es, ya sabemos que nuestra población, todas esas madres gestantes, la muestra son 300 madres gestantes que se tomaron. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Desde Infostat también lo podemos hacer. Entonces, miren que acá tenemos seleccionada nuevamente nuestra variable, en este caso nuestra variable discreta, número de hijos. Vamos a la parte superior y en la pestaña estadística que estamos trabajando, nos vamos aquí a medidas resumen. Esas medidas resumen, estamos trabajando el número de hijos. Recuerden que ya esta aparece porque la hemos venido trabajando. Si no aparece, usted la puede llamar, simplemente la selecciona y con la flecha derecha la pasa hacia donde usted desea. Entonces, aquí te dice, mire, todo lo que tú puedes hallar.
Entonces, el número de datos, la media, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente, la mediana que la necesitas, los cuartiles, el Q2, ya dijimos que es la misma mediana, ¿verdad? Por eso no lo haya. La simetría, la kurtosis, el percentil, ya dijimos que el 25, el 50, el 75, ¿sí? Y simplemente le doy a aceptar. Mire que aquí, como los dejé horizontal, me los dejo así. Vamos a cambiarlos acá para que nos salgan de forma más organizada. No los voy a dar que me salgan de la presentación no sea horizontal, sino que vertical la entiendo mejor, pues en mi caso. Y mire, me da todo el resumen ya. Entonces me dice el número de datos, sí, ¿se acuerdan que es 300? Que efectivamente la media, ojo, nosotros debemos interpretar esto, ¿sí? La media, 0.94. Acuérdenme qué es eso de la media y qué quiere decir una media de 0.94 para esta variable que estamos estudiando. ¿Qué es la media? La media aritmética. ¿También se llama cómo? ¿Es el qué? Los escucho. Cindy, ¿qué me dice? Es como Cindy. la posición central. No. No me acuerdo. Se me fueron, ¿verdad? Se me estaba yendo. Cindy, a ver, ¿quién me ayuda ahí a Cindy? La media aritmética. También llamada como. Cuartil 2. Bueno, el promedio, recuerden. ¿El qué? El promedio. ¿Sí? Ok. Entonces, el promedio, ¿sí? La media aritmética. Entonces, el promedio me está diciendo cuál es el promedio del número de hijos nacidos, 0,94, o sea que se aproxima a 1. O sea, el promedio de todos los datos de esos 300, cuando me decían, esta tiene 0 hijos, esta tiene, ¿se acuerdan que 0,132, este tiene 1? Él saca el promedio. O sea que en promedio tienen 0,94. Pero eso no se puede estudiar solo. Necesito ver la desviación estándar. Cuando la desviación estándar tiende a 0, ¿sí? Quiere decir que los datos no están tan dispersos. Aquí está en 1, podría decir que están medianamente dispersos. Pero cuando lo ideal es que, bueno, lo ideal no, si los datos que yo estoy analizando tienden a 0, 0,1, 0,2, los datos están bastante cercanos entre sí, no están tan dispersos. Por eso yo tengo que analizar la media para ver si la media o el promedio es representativo. Es decir, que si esta desviación estándar tiende a 0, yo podría decir, es que sí es representativo. La mediana, valor que está en el centro, ¿acuerdan? Entonces me dice que es 1, un hijo nacido. Pero ahora vamos a ver esto del cuartil 1. ¿Por qué no aparece el cuartil 2? ¿Se acuerdan que le había dicho que era la misma mediana? Y también me calcula, mire, que es la simetría, que es la kurtosis. Pero entonces me va a devolver un poquito a la presentación con esta misma tabla. La voy a llevar acá. Porque recuerden que cuartiles que dividen en 4 partes iguales. Entonces, mire, esta es la mitad. Aquí divide en 2. Vuelvo a dividir esas 2 mitades y me quedan 4 espacios iguales. Aquí me quedan 4 espacios completamente iguales, que son los cuartiles en este caso. Vamos a otra vez a llamar opciones de puntero, que son estos 4 espacios. ¿Sí? Entonces, mírenlos acá. El valor mínimo
Este primer valor y el valor máximo que tengo sería este último. En este caso, que es el valor 5. La mediana, por eso es que esta mediana es el mismo Q2. Por eso es que no lo ponen a calcular, ¿sí? Ahora, la mediana me dice que es 1, ¿sí? O el valor de Q2. Ojo, mire, aquí vamos a hablar en términos de porcentajes siempre, ¿sí? En estos cuartiles. Entonces, si yo hablo en términos de porcentaje, desde este punto acá, de valor mínimo hacia la mediana, ¿qué porcentaje tengo en estos datos? ¿Qué porcentaje hay aquí? Paula, ¿qué nos dice? Pero hay dos Paula. El 50%, profe. Es correcto. Entonces, mire, es siempre que voy a hacer el análisis de estas medidas de posición, tengo que hacer en términos de porcentaje. Si yo digo el 50%, ¿sí? De los datos, es decir, de que las mujeres que entraron en el estudio, ¿sí? Tienen de 0 a 1 hijo. 50%. Mírelo acá. Todo este espacio. Excelente. ¿Sí? Equivale al 50%. El otro 50%, ¿verdad? Tienen entre 1 y 5 hijos. Por eso es muy importante, excelente ese análisis, que es lo que vamos a hacer. Y uno ve que si en realidad, mire que este percentil que es la mitad, que es el percentil 50, también equivale a Q2. ¿Sí? El percentil 75, mire que de aquí a acá, a este punto, del punto 0, el valor menor o el valor mínimo, al Q3, en realidad hablo del 75%. ¿Sí? Véalo acá. Percentil 75. Mire cómo puedo jugar con esos datos. Son datos de posición. Medidas de posición con esos datos. Y yo puedo hacer el análisis, ¿verdad? Es muy importante. Me permite a mí sacar un análisis, una conclusión a partir de los datos que yo estoy estudiando. Y el software estadístico, en este caso Infostat, me va a calcular todo eso. Lo que tengo que aprender es analizar, porque aquí lo voy a dejar para el próximo CIPAS, que es el próximo miércoles, lo de asimetría y kurtosis. Vamos a repasar en el próximo CIPAS, pero vayan repasando, vayan estudiando para que tengan y se presenten con dudas. Entonces, en el día de hoy, vamos a dejar hasta aquí y vamos a tener pendientes para nuestro próximo CIPAS. Va a ser este tan extenso, como les decía. Nos va a quedar pendiente, mire que ya calculamos todo esto, nos va a quedar pendiente el paso número 4. Medidas univariantes, pero ahora vamos a elegir una variable continua. Entonces ya vamos a hablar de datos agrupados, ¿sí? Porque en estas variables discretas hablamos de datos, mírenlo acá, no agrupados. ¿Sí? Entonces el próximo CIPA, el miércoles, va a ser más corto y vamos a centrarnos en este paso número 4 que, repito, variable, vamos a trabajar la variable cuantitativa continua, la que vayamos a elegir. ¿Sí? Voy a hacerle una modificación para que no quede tan igual. Escucho dudas, preguntas.